Soy el profesor Pablo Manuele de Análisis Matemático 1. Vamos a ver en este video la resolución del ejercicio 10 del trabajo práctico número 3, derivada y diferencial. El ejercicio 10 dice: entre las funciones dadas a continuación, seleccione una posible expresión para f de x de manera tal que la ecuación y igual a 5x más 6 represente a la recta tangente al gráfico de f en x sub 1 igual 0. Justifique su respuesta. Y se nos da una serie de funciones a, b, c y d. Vamos a interpretar lo que nos está pidiendo este enunciado. Se nos está pidiendo que entre estas funciones que nos dan a, b, c y d, se seleccione una tal que la ecuación y igual a 5x más 6 represente a la recta tangente al gráfico de f, es decir, de alguna de estas funciones, en x sub 1 igual 0. Es decir que para cuando x sea igual 0, esta ecuación sea la ecuación de la recta tangente al punto correspondiente en x igual 0 para alguna de estas funciones, que es la que nosotros tenemos que decir cuál va a cumplir con esa condición. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Vemos en primer lugar algunas características de esta recta tangente que se nos está dando. La recta tangente es y igual a 5x más 6. Esta recta tiene por pendiente a m igual a 5, ¿sí? La pendiente de esta recta es igual a 5. Y la ordenada al origen, que es el punto en donde la recta corta al eje de las y, es igual a 6. Acá he puesto b igual a 6. Estos dos valores de pendiente y de ordenada al origen se relacionan con la función f de x, como yo he puesto acá abajo resaltado con verde. La derivada de la función f de x en x igual 0 tiene que ser igual a 5, porque la derivada de una función nos da el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, la derivada de la función en x igual 0 tiene que ser igual a 5, que es la pendiente de esta recta tangente que se nos está dando. Y la ordenada al origen, que es el punto donde la recta tangente corta al eje de las y, es el punto también donde la gráfica de la función debe cortar al eje de las y. Es decir, que f de 0, es decir, el valor de la función para x igual 0, tiene que ser igual a 6 para que esté cortando al eje de las y en el mismo punto que la recta tangente corta al eje de las y. Entonces, tenemos que encontrar para cuál de las funciones que se nos dan en el enunciado se cumplen estas dos condiciones. Que la derivada evaluada en x igual 0 sea 5 y que la función evaluada en x igual a 0 sea 6. Vamos a ver entonces ahora una por una de las funciones cuál cumple con estas condiciones. Para el ítem A se nos da una función f de x igual a 20 por la raíz cuadrada de x más 4. Los detalles de la derivación se las dejo a los estudiantes porque se supone que en ejercicios anteriores ya han aprendido cómo derivar una expresión de este tipo. Yo acá pongo directamente el resultado. La derivada de f de x es igual a 10 por 1 sobre la raíz cuadrada de x más 4. Esta derivada, entonces, la evaluamos en x igual 0 para obtener f' de 0, o la derivada evaluada en 0, y esto nos da como resultado que es igual a 5. O sea que, si vamos a la diapositiva anterior, se cumple esta condición de que la derivada evaluada en 0 tiene que ser igual a 5. Pero veamos qué pasa con la función evaluada en x igual 0. F de 0, si reemplazamos 0 acá en esta x, queda la raíz cuadrada de 4, es igual a 2, 2 por 20 es igual a 40. O sea que esta condición
no se está cumpliendo, porque habíamos visto que la función evaluada en 0 tiene que ser igual a 6. O sea que esto no se cumple. Entonces, esta función no es la función que cumple las condiciones que se están pidiendo, o sea que no es el resultado del ejercicio. Vamos a ver a la función dada en el punto B. La función es f de x igual a 36 por x menos 1 sobre x menos 6. De nuevo, los detalles de la derivación quedan para los estudiantes, pero acá tenemos el resultado de la derivada y nos dice que la derivada de f de x es igual a menos 180 por 1 sobre x menos 6 al cuadrado. Esto evaluado en x igual 0 nos da menos 5. Ya estamos viendo que este menos 5 no cumple con la condición, porque la pendiente tenía que ser igual a 5. Esto no cumple con la condición, o sea que esta función no va a ser el resultado del ejercicio. Podemos probar igual, evaluar la función en x igual 0 y vemos que da 6, o sea que sí está cortando la gráfica al eje de las y en el valor 6, o sea que sí se corresponde con esta otra condición, pero como no se cumple la primera, esta función tampoco es resultado de este ejercicio. Vemos la del punto C. La función es f de x igual a 5 por el logaritmo natural de x más 1. La derivada de esta función nos da 5 por 1 sobre x más 1. Eso evaluado en 0 nos da un valor de 5. Este 5 sí está cumpliendo con la condición, pero si evaluamos la función en 0, f de 0 nos queda el logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es igual a 0, o sea que el resultado es 0. O sea que esta no cumple con la condición, entonces esta función tampoco es resultado. Y finalmente, en el punto D se nos da una función f de x que es igual a x menos 6 sobre x menos 1. La derivada de esta función nos queda 5 por 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y esa expresión evaluada en x igual 0 nos da 5 como resultado. Y la función evaluada en x igual 0, es decir, f de 0, es igual a 6. Veamos acá, reemplazamos un 0, 0 menos 6 sobre 0 menos 1, queda menos 6 dividido menos 1, nos queda 6. O sea que se cumple que la derivada es igual a 5 en x igual 0, es decir, la pendiente de la recta tangente que toca en este punto a la función es igual a 5 y la función corta al eje de las y en el valor 6 para x igual 0. Es decir, que se cumplen las dos condiciones, entonces esta función, la del punto D, es la que estamos buscando como solución. Vamos a ver ahora en GeoGebra qué pasa con estas funciones. Vemos acá en GeoGebra en primer lugar a la recta tangente, ¿sí? Acá a la izquierda tienen la ecuación. La recta tangente es una recta que tiene por ecuación 5x más 6. Es decir, ordenada al origen 6, se corta el eje de las y en y igual 6 y tiene una pendiente igual a 5. Y vamos a ir viendo cada una de las gráficas de las funciones del ejercicio. La función dada en el punto A es 20 por la raíz cuadrada de x más 4. Vamos a alejar esta gráfica y fíjense lo que es la gráfica de la función, ¿sí? Bueno, es la gráfica de una raíz cuadrada que, como está multiplicada por 20, tiene una amplitud, si se puede decir, bastante grande. Entonces por eso tuve que achicar la pantalla para ver bien la gráfica. Los puntos que nos interesan son los puntos para x igual 0. Fíjense, la gráfica corta al eje de las y en y igual a 40, o sea que no se cumple eso a pesar de que habíamos visto que la pendiente sí tiene un valor 5, donde la gráfica corta al eje de las y, ¿sí? Pero bueno, esa no es la gráfica solución. Vamos a la del punto B. Fíjense, la del punto B que era 36 por x menos 1 sobre x más 6. Vemos que esta gráfica sí corta al eje de las y en y igual a 6, pero la pendiente es igual a menos 5, que es lo que habíamos encontrado en el ejercicio, ¿sí? Entonces no se corresponde con la otra recta tangente. La del punto C, habíamos dicho que también tenía pendiente igual 5, pero
corta el eje de las y en y igual 0 y vemos finalmente la gráfica del punto D, ¿sí? Voy a hacer un poco de zoom hacia afuera, ahí está, esa es la gráfica, la que se ve en marrón, y vemos que para x igual 0, la gráfica tiene por recta tangente a 5 por x más 6, que es la recta que se nos había dado, ¿sí? Se puede ver cómo la recta tangente en verde toca al punto para x igual 0 de esta gráfica. La función para esta gráfica es x menos 6 sobre x menos 1. Muy bien, con eso concluimos entonces la resolución de este ejercicio. Espero que se haya entendido.